Acompáñeme por favor a Josué capítulo 8. Josué capítulo 8. Vamos a tocar un tema muy importante hoy. Estamos en este tiempo de conquista. El Señor nos habló que la conquista no es únicamente un mes. La conquista es una temporada. Y Dios nos ha venido hablando de una temporada de conquista. Y por supuesto que en esta temporada de conquista hay instrucciones específicas que Dios nos ha venido hablando. La conquista en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra economía, en nuestra ciudad, en nuestra nación. La conquista no solo aplicada a temas netamente espirituales, sino es una conquista integral. Y allí el Señor nos ha tenido estudiando el libro de Josué. Josué es un libro que muestra cómo a través de la obediencia a la palabra, a las instrucciones, a los estatutos de Dios, un hombre y un equipo de trabajo logran ver la realización y el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho a una nación por años. Dios ha prometido cosas muy poderosas para nuestra nación, para nuestra iglesia, para nuestra familia por años. Somos testigos de las promesas que se han soltado sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestra congregación, pero esas promesas tienen tiempos de cumplimiento. Dios ha prometido algo a tu vida y seguramente que a veces hay frustración, seguramente que a veces hay desánimo, seguramente que a veces uno dice: Señor, pero ¿cuándo vas a cumplir lo que un día me prometiste, lo que un día me hablaste, lo que un día dijiste a mi corazón? Y ahí es muy importante entender que el cumplimiento de esas promesas tienen tiempos específicos y que muchas de esas promesas tienen procesos necesarios y condicionales para que Dios pueda cumplir esas promesas. Y Josué fue esa generación, o fue ese líder que llevó a esa generación a ese cumplimiento de esas promesas. Y aquí en el capítulo 8 hay un momento que es un momento bien difícil. ¿A cuánto nos gustan vivir momentos difíciles? Alce la mano al que le encantan los momentos difíciles. Deme un poderoso amén al que le gustan los momentos difíciles. A nadie le gustan los momentos difíciles. A nadie le gustan las temporadas difíciles. Pero es imposible vivir sin las temporadas difíciles, querido Jorgito. Es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque nosotros tenemos que entender que hay tiempos buenos, malos, regulares, normales. No todos los tiempos son lineales. Salomón lo expresó en el capítulo 3, incluso allí mismo en Eclesiastés. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol, pero todos los tiempos no son iguales. Lo importante no es qué tiempo vivimos, lo importante es con quién vivimos esos tiempos. Y el único que puede darnos seguridad, firmeza, estabilidad y continuidad sin importar el tiempo que estamos viviendo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y su nombre es Jesús. No importa si es invierno, no importa si es verano, no importa si estamos en plena tormenta, lo importante es que Jesús esté con nosotros. Y por eso aquí en Josué capítulo 8, pues el pueblo de Israel, el ejército de Israel liderado por Josué, está en un momento difícil. Un momento difícil porque ya Dios los había empoderado, habían logrado una victoria tremenda, habían derribado la ciudad de Jericó. Jericó era una ciudad importante, fundamental para la conquista de Canaán. Y allí, después de que tienen esa victoria tan grande y después de que ven el respaldo de Dios tan grande, tienen una derrota. Y como que ese momento difícil no lo esperaban. Yo no sé cuántos han vivido esos de repente difíciles que lo cogen a uno como fuera de base, que lo dejan a uno como medio noqueado, que lo dejan a uno como medio golpeado, y uno dice como que esta no me la esperaba.
Estaba bien todo en tu trabajo y te cancelaron el contrato. Estaba bien todo en tu empresa, cerraron los locales. Estaba bien todo en tu familia, una enfermedad de un momento a otro. Yo no esperaba este momento. El pueblo de Israel no esperaba esa derrota. No, porque además no solo había una palabra profética, sino que además habían visto una victoria tremenda. Habían logrado destruir Jericó y habían logrado derribar sus murallas, se habían tomado el gobierno, habían tomado el control, y ahora venía una ciudad más pequeña, menos agresiva. La ciudad se llamaba Jai, y es curioso porque esa palabra Jai significa tierra de escombros, basurero. La palabra Jai significa basurero. Así que era una ciudad que no era comparada con la ciudad que ya habían conquistado y que ya habían derribado, y de repente están entrando a conquistar Jai y pierden la batalla y pierden una cantidad de hombres. Y dice la Biblia que por esa derrota el corazón del pueblo estaba desmayando, porque es que hay derrotas y hay golpes que nos dan tan duro que pareciera que en esos golpes no podemos levantarnos. Hay fracasos que afectan tanto el estado de ánimo del ser humano, que esos fracasos bloquean la posibilidad de un nuevo comienzo, bloquean la posibilidad de un nuevo emprendimiento, bloquean la posibilidad de iniciar una nueva relación, bloquean la posibilidad de intentarlo de nuevo, porque fue tan profundo el fracaso que nos dejó en la lona. Y así estaba Israel en un momento de crisis. Ahora, la crisis no vino porque sí, la crisis vino porque había desobediencia en uno del ejército, que fue Acán. Y en ese contexto el capítulo 8 inicia con una palabra de Dios a ese pueblo desanimado por el fracaso, a que se levante y continúe la conquista. Y lo que Dios me hablaba para el título de este mensaje es que viene una temporada que en tu vida será el resurgir de las cenizas. Tome nota ahí: el resurgir de las cenizas. Fíjese que antes de leer, vamos a leer algunos versículos del capítulo 8, pero hay un mito egipcio del ave fénix. Algunos han escuchado del ave fénix, ¿verdad? Esa historia relata un ave que es muy similar a un águila. Es muy similar a un águila. Y resulta que esa águila representa al sol y representa a la luna. Pero lo curioso de este mito es que esta ave nace por la mañana y muere en la noche. Ahora, el rasgo característico no es de que muera y acabe. El rasgo característico de este mito es que cuando ya anochece se muere el ave, pero al amanecer de las cenizas vuelve a surgir. Aunque había culminado su tiempo de vida, aunque había culminado su oportunidad de existencia, el nuevo amanecer le permite resurgir. ¿Pero de dónde resurge? De la crisis. ¿De dónde resurge? Del fracaso. ¿De dónde resurge? De la nada. Del escenario donde pensábamos que no nos íbamos a levantar. Del escenario donde pensábamos que nunca más íbamos a volver a triunfar. Del escenario donde las puertas se habían cerrado. Del escenario donde todo había fracasado, donde todo había terminado, donde todo había culminado. De ahí nos volvemos a levantar. Y por eso hay una capacidad sobrenatural de Dios que vas a recibir hoy, que recibió el pueblo de Israel en este contexto, para resurgir. Vas a recibir una capacidad hoy de sobreponerte a la adversidad, de reaccionar ante la prueba y el error. Cualquiera de nosotros ha vivido desaciertos. Cualquiera de nosotros ha tomado decisiones que nos han llevado a errores profundos. Cualquiera de los que estamos aquí. Pero en medio de esa angustia, desesperación, incluso frustración y sentimiento de haber tocado fondo, el Espíritu de Dios va a activar algo en ti hoy que te va a llevar a resurgir de las cenizas. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Capítulo 8 de Josué, versículo 1. Viene el pueblo de Israel de tremendo fracaso. Tremendo fracaso. Y después de tremendo fracaso Dios les habla. Por eso es tan importante congregarse. Por eso es tan importante uno oír la palabra de Dios. Por eso es tan importante uno buscar. Por eso es tan importante desarrollar la fe. Porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios, ¿qué quiere decir eso, pastor? Que el nivel de fe que usted tiene es proporcional al nivel de mensaje que usted oye y a la exposición a su palabra. Constantemente Dios le decía a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a lo que él está escrito y para que te vaya bien. ¿Por qué? Porque yo no entiendo cómo la gente vive sin fe. Pastor, yo soy una persona de fe. Si no te expones a la palabra, la fe se vuelve diminuta. Y quienes logramos consolidar una fe firme es porque estamos expuestos ¿a qué? A la palabra. El pueblo de Dios estaba en el piso, estaban derrotados, estaban frustrados. Y viene el capítulo 8 versículo 1. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai, y escogió Josué 30,000 hombres débiles. Perdón, es que estaba mirando a ver si usted sí estaba leyendo. ¿Cuántos escogió Josué? 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche y les mandó diciendo: atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos, y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Versículo 6. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán: huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Y bueno, de ahí en adelante lo que dice la palabra es que después de que Josué recibe la instrucción de Dios, hace todo al pie de la letra. Ponen las emboscadas, los distraen, mandan un grupo adelante. El grupo adelante hace un escenario de estrategia militar para que quienes estaban en Jai pensaran que ya habían llegado a destruirlos. Ellos huyen pensando que Israel estaba huyendo de temor. La gente de Jai sale a perseguir al ejército de Israel. Había otro equipo muy fuerte listo para tomar. Desplazan a ese ejército que estaba allí, digamos que custodiando la ciudad, y mientras ellos los desplazan, los otros entran y se toman la ciudad. Y cuando se toman la ciudad, ya entonces no solo logran esta gran victoria, sino que dice la palabra que después de que los israelitas destruyen todos sus enemigos, caen a filo de espada, Josué quemó la ciudad y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Fue una derrota inminente. Allí colgaron al rey en un madero hasta caer la noche, y les quitaron todas las posesiones y el botín, y se llevaron una gran victoria. Pues bien, aquí hay una conquista que deja profundas lecciones, y voy a concentrarme en la primera lección. Número 1: después del fracaso hay que continuar. Diga conmigo: después del fracaso hay que continuar. Dile a la persona que está a tu lado: si fracasaste,
tienes que continuar. Escúcheme esto. La senda de los justos es como la luz de la aurora. Oiga bien lo que le estoy diciendo. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Usted y yo no nacimos para retroceder. Usted y yo nacimos para avanzar. Usted y yo nacimos para dar pasos hacia adelante. Usted y yo no nacimos para dar pasos hacia atrás. Los hijos de Dios no pueden ser buenos para retroceder. Los hijos de Dios no reciben las pruebas, los golpes, las heridas de la batalla, los obstáculos, los impedimentos como excusas para abortar el propósito y el plan de Dios. No. Los hijos de Dios reciben los golpes, las heridas, las derrotas, los fracasos, los fondos en su vida como oportunidades de gloria para resurgir, para avanzar, para tomar lecciones aprendidas, para no cometer los errores del pasado, para entender que las cosas que me han estado golpeando en estos días no me destruyen, me construyen y me fortalecen para continuar con ese supremo llamamiento, con esa meta del cielo, con ese plan divino que Dios trazó para nuestras vidas. Pero hay que entender que retroceder no es una opción, porque hay golpes tan profundos. Israel estaba muy golpeado. Incluso mire lo que dice Josué capítulo 7 versículo 5, que fue cuando los derrotaron. El versículo 5 dice que los de Jai mataron de ellos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo ¿qué? Desfalleció y vino a ser como ¿qué? La Nueva Versión Internacional dice que todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Es decir, les había caído un desánimo, porque hay golpes tan duros en la vida que nos desaniman. Hay golpes tan duros en la vida que nos dejan limitados. Antes teníamos osadía, antes teníamos vehemencia, antes teníamos la capacidad de salir, de no declinar ante los obstáculos, pero hubo algo en la vida que nos desanimó. Y resulta que la palabra desánimo viene del griego atumeo, que significa carecer de valor y fuerzas para seguir adelante. Lo que tú no te has dado cuenta es que habían dos escenarios. Desde la perspectiva de Dios, ese golpe te quería mostrar tus errores, te quería empoderar, te quería llevar a la corrección y a continuar con más fuerza. Pero desde la perspectiva de Satanás, ese golpe te quería detener. Dios quería corregir errores a través de ese golpe, formarte, capacitarte, entrenarte. Satanás quería destruirte. El ladrón vino a tres cosas: robar, matar y destruir. Jesús vino ¿a qué? A dar vida y vida en abundancia. Pero ese golpe te llevó al desánimo. Y cuando una persona está en desánimo, no tiene fuerzas para seguir adelante. Cuando una persona está en desánimo, está con la incapacidad de salir de un escenario de turbación. Y además, incapacidad de salir de un escenario de turbación, está bloqueado en ideas, está bloqueado en proyectos. Eclesiastés 7:7 dice que la opresión hace entontecer al sabio. Usted siempre ha sido una persona muy resiliente, una persona muy hábil, una persona capaz de superar dificultades, pero un golpe específico lo bloqueó. Eclesiastés 7:7: ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen ¿qué? Al corazón. Pero a través de ese golpe, como le pasó a Israel, ese golpe, eran 36 hombres. Israel había peleado muchas más batallas, pero ese golpe los dejó en la lona y los desanimó. Yo no sé qué circunstancia te desanimó.
Yo no sé qué circunstancia te paralizó. Yo no sé qué circunstancia tuviste que vivir después de esta pandemia. Seguramente la pérdida de un familiar, la quiebra de un negocio, seguramente una situación interna que nadie más ha estado viviendo sino tú, en silencio. Y eso hace que la persona no pueda levantarse de su caída o de su derrota, sea una quiebra económica, un fracaso emocional. Eso lleva a una persona a un escenario de cautividad. Cuando las personas son golpeadas profundamente en su alma y en su corazón, sin darse cuenta, entran a una cárcel espiritual. Y David lo supo describir muy bien. En el Salmo 142 hay una súplica que David hace. Hay un clamor que David levanta. Acompáñame un segundo allí al Salmo 142. David es otro ejemplo, como Josué, de guerra, de conquista, de tenacidad, de vehemencia, de osadía. Usted muy bien sabe que David es aquel rey de Israel que derrota a un enemigo histórico, a Goliat. ¿Por qué recordamos a David? Porque tumbó a Goliat, un enemigo que nadie derribaba, un enemigo que nadie destruía. De un momento a otro, un joven pastor viene con el armamento del Espíritu, no el armamento tradicional, agarra una onda, agarra unas piedras, derriba a Goliat, se consolida como aquel hombre que en la historia derribó al enemigo de la nación. Después de haber destruido tanta gente, después de haber logrado tantas batallas, después de haber derribado un gigante y haber formado un ejército que derribaba muchos gigantes, un día en su vida hace una petición de ayuda en una prueba profunda. El estudio dice que él escribe este Salmo 42 en el momento que entra a Adulam. ¿Cuántos fueron a Adulam? Entonces, cuando él entra a Adulam, entra en una preocupación profunda. Y en esa preocupación profunda, porque su líder lo está persiguiendo, empieza a decir: con mi voz clamaré a Jehová. 142 versículo 1. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. ¿Cómo estaba David? ¿Cómo estaba David? Estaba con queja. ¿Cómo más estaba David? Con angustia. Sigamos leyendo a ver cómo más estaba David. Versículo 3. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide mi vida. Mire, no solo había persecución, había peligro de muerte, había amenazas. Era muy probable que si el rey, quien tenía el poder, el ejército, el armamento, y él era solo, pues lo destruyese. Él no tenía nada para salvarse. Y mire cómo lo expresa: un hombre con mucha vehemencia, un hombre con mucha resiliencia, un hombre con victorias, millas en la guerra, un hombre que había visto el respaldo sobrenatural de Dios. Y mire cómo está con angustia. Es decir, las aflicciones, las opresiones y las crisis no perdonan ni al más valiente. Eso afecta a los generales de la fe como a los cadetes de la fe. Todos estamos expuestos. Yo les llamo eclipses de fe. No hay respuesta, no hay solución, no pasa nada. David está ahí. Y en el versículo 6 él dice: escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Pero mira lo que dice el versículo 7: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Pero David precisamente no estaba en una cárcel física. No. Él físicamente no estaba preso, pero por la aflicción y por la derrota y por la situación, él sí logró identificar que estaba en una cárcel espiritual. Y lo que el Señor me hablaba era esto: yo necesito que lleves a mi pueblo a resurgir de las cenizas, porque ellos no se han dado cuenta que están en una cautividad y en una cárcel espiritual. Aunque tú sonrías, aunque tú te levantes día a día,
aunque tú trates de sobrevivir a lo que estás viviendo, tú no te has dado cuenta que estás en una cárcel y tienes que salir de esa cárcel. David lo expresó en el versículo 7: saca mi alma de la cárcel para que yo pueda alabar tu nombre. El pueblo de Dios estaba igual. El pueblo de Dios estaba en una cárcel. Y yo he venido a decirle a alguien en esta mañana: se fue desboronando tu liderazgo, se fueron desboronando las iniciativas, se fueron desboronando los sueños. Llevas años en el mismo estado, con el mismo sueldo, con los mismos ingresos, con la misma red, con la misma casa. Y por eso hay algo dentro de ti que te incomoda. Por eso hay algo dentro de ti que se llama frustración. Porque tu diseño original no es ese estado medio en el que estás. Tu diseño original es mucho más grande de lo que tú te imaginas. Por eso el Señor dijo: porque yo sé los pensamientos que tengo de ti, pensamientos de bien y no de mal. Pero nos metimos en una cárcel y no hemos logrado salir. Y estamos 100% paralizados. ¿Qué hacemos? Ya no es la pandemia, ya no es el COVID. La economía creció en 17 puntos en este trimestre. Las cosas ya están fluyendo, las cosas ya están funcionando, la gente ya está activada, la gente ya está resurgiendo. ¿Por qué todavía estás en esa cárcel? ¿Por qué todavía estás en una crisis que ya pasó? ¿Por qué todavía estás derrotado si ese no es tu estado final? Porque precisamente tú necesitas entender por la palabra de Dios que en la conquista, después del fracaso, parar no es una opción. En la conquista no quiere decir que no van a haber fracasos. Ay, es que esto no era de Dios. Yo sí sabía que esto no era de Dios. Eso fue lo que dijeron los espías, -2. Enviaron 2 espías. ¿Cuál es el reporte? Ya estaban en la tierra prometida. No, eso está durísimo, patrón. No, eso no. Eso no se meta por allá. Eso no es sino problemas. Eso, mejor dicho, es unos gigantes que es donde se asomen nos mechonean a todos. Y eso sí hay un fruto grandísimo, pero ¿quién se mete? No se metan líos. ¿Para qué se va a meter en líos? Quedémonos aquí con este mínimo, quedémonos aquí escasos, que al fin y al cabo aguapanela y queso hay y arrocito con huevo le entramos todos los días. Esto no va a pasar nada. Es decir, la gente prefiere, escuche esto, la gente que está en esa cárcel prefiere seguir en una situación de fracaso y de quiebra que salir al estado original con el que Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque está en una cárcel. Entonces, así como le sucedió a ese pueblo que cuando fue a mirar cómo era la tierra prometida, todo lo vio malo, así le está pasando a usted. Pero también le pasó a Lot. Yo no sé si se acuerda cuando están peleando Lot y Abraham. Y entonces Abraham dice: ¿sabe qué? Yo no voy a tener problemas con usted. Estoy parafraseando para quienes son muy rigurosos en el delineamiento del texto bíblico. Estoy parafraseando. Entonces Abraham dice: no, yo no voy a pelear con usted. Usted coja hacia la izquierda, yo cojo hacia la derecha. Y entonces, o coja hacia donde quiera. Entonces Lot, muy hábil, muy astuto, muy avión, Lot dice: uy, Sodoma produce, tiene ríos alrededor, tiene una capacidad agrónoma impresionante, es la tierra de más fructificación. Pues yo agarro esa. Y Abraham dice: no hay problema, coja para donde usted quiera. Al fin y al cabo, yo no necesito la mejor tierra, yo solo necesito que Dios esté conmigo. Porque es que el éxito de alguien no es lo bueno que pise,
El éxito de alguien es que la bendición esté sobre usted. Ojo lo que le estoy diciendo. Van a haber oportunidades que se te van a abrir y tu cobardía no te va a permitir entrar, porque allá, después de esa puerta, las cosas no están bien. Pero no están bien porque no estaba la bendición. Pero cuando se abran puertas difíciles y tú entres, recuerda que no se trata del escenario destructivo que ves. Se trata de que entró alguien que porta la bendición de Dios, que porta la gracia, que porta el favor, que tiene el respaldo del cielo, y que a todo lo que Dios le envía le va a ir muy bien. En los próximos días se te van a abrir puertas difíciles. Tú tienes dos opciones: te quedas antes de la puerta porque te da miedo a creer que ese caos, como en Génesis, a la emisión de la palabra de Dios se volvió orden y luz. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en medio de ese desorden vino una palabra, y la palabra hizo que el caos se convirtiera en orden. Lo que estoy tratando de decirte es que no seas como esos 10 espías que vieron la tierra prometida como un problema. Vuélvete como Abraham, que aún la tierra más estéril, la tierra más emproblemada, la tierra más difícil, se volvió la tierra más bendita, porque Jehová estaba con él. Entonces, diga conmigo: retroceder no es una opción. Después del fracaso hay que continuar. He venido a decirle a alguien: tienes que continuar, te tienes que levantar. Yo no sé a quién le está hablando Dios. Yo no sé cuántos han pasado por momentos de crisis y de frustración. Yo no sé cuántos han perdido muchos intentos, cuántos han fracasado en muchos emprendimientos. Pero esta palabra es para alguien que va a resurgir de las cenizas. Y ese alguien que va a resurgir de las cenizas tiene que entender que ante el fracaso hay que continuar. Alce su mano al cielo y diga conmigo: voy a continuar, no voy a parar. ¿Y cómo se continúa? Con la palabra. Fíjese el versículo 1. El versículo 1, yo casi que no puedo desarrollar el sermón de las dos reuniones con ese solo versículo, porque en ese solo versículo está todo el mensaje. Mire que en el versículo 1 Él les dice, vuelva al versículo 1 del capítulo 9, del capítulo 8. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes. ¿Por qué cree que les dijo eso? Cuando usted se quiebra en un negocio, ¿cómo queda usted? Lo están buscando los bancos, lo está buscando todo el mundo. El gota a gota. No se puede asomar ni a la calle porque ahí mismo le quitan todo lo que tenga. Todo el mundo está esperando que usted asome la cabeza para cobrar. ¿Quién se va a parar así? Nadie. Después de que usted intentó un año con una casa de bendición, no le vino sino la suegra y el gato, ¿quién va a querer abrir otra casa de bendición? No avanza la red, no avanza la casa de bendición, no avanza el negocio, no avanza la familia, no avanza nada. ¿Quién quiere seguir así? Pero vino una palabra, porque es que la palabra es medicina. La palabra trae una fuerza. La sola palabra resucitó todo ese ejército. Y les dijo: no temas ni desmayes. Eso sí, ahí viene el segundo punto. Toma contigo toda la gente de guerra. Padre, ¿por qué este varón me lo quitó así, de esta manera tan violenta, Señor Jehová? Toma contigo toda la gente desanimada. Entonces lo primero que el Señor le dice es: pilas, no tema ni desmaye. ¿Hay alguien que puede recibir eso o no?
no tema ni desmaye. Fresco. Yo sé que lo que hay al frente es difícil, pero Dios está contigo. No temas ni desmayes. Uno necesita ánimo. Por eso la paternidad es tan fuerte, porque el Padre Celestial nos da fuerza. Yo no sé cómo voy a desenredar esto, pero si Dios está conmigo, esto se va a desenredar. Yo no sé cómo voy a lograr estas metas, pero si Dios está conmigo, las voy a lograr. No sé cómo voy a lograr esa meta de producción y de ventas, pero si Dios está conmigo, yo la voy a lograr. Porque yo ya sé que hasta aquí voy yo. Hasta aquí voy yo. De ahí para allá, Señor, tú respondes. Pero eso sí, número 2. Entonces lo primero que le dije fue: después del fracaso hay que continuar. Pero lo segundo, que está en el mismo versículo 1, dice, toma toda la gente de ¿qué? Josué tuvo que seleccionar su combo, porque había un combo que estaba en el piso. Había gente que estaba muy golpeada. Entonces Dios le dice: no, hermano, si usted se rodea de toda esa gente que está tirada, lo acaban. Ni siquiera lo acaba la gente de Jai, lo acaba su mismo equipo. Mire, cuando Marta y María ven morir a Lázaro, entran en una frustración terrible, porque Jesús les había dicho: esta enfermedad no es para muerte, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Lázaro se muere, ya lleva más de 4 días en el sepulcro, y le caen todos los judíos. Dice el texto, usted lo lee en su casa porque ya tengo que terminar, en el capítulo 11 de Juan. Los rodea toda la gente: mire, mi sentido pésame, brille para ella la luz perpetua. No, ya mejor dicho, se suponía que esa gente venía a darle fe, porque esa gente había oído la promesa. ¿Cuál era la promesa? Que Lázaro no moriría, que Lázaro ¿qué? Viviría. Pero cuando ya Jesús llega, Marta sale en una condición de incredulidad terrible. Jesús, si tú hubieras estado allí, mi hermano Lázaro no había muerto. La condición del corazón se refleja en lo que uno habla. Por ahí dicen: dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces yo le digo: dime lo que hablas y te diré lo que tienes. Lo que tú hablas refleja tu corazón. ¿Qué había en Marta? Incredulidad. ¿Por qué había incredulidad? Porque la rodeó gente incrédula. Entonces Dios le dice a Josué: la gente que está derrotada, déjela a un ladito y hágase con la gente de guerra. Segunda lección, y con esto termino. Para continuar en la conquista después del fracaso, hay que formar un equipo efectivo. Número 1, en el fracaso no se puede continuar. Y número 2, para continuar después del fracaso, hay que tener un equipo efectivo. Rodéate de gente de guerra. Rodéate de gente que no camina con miedo. Rodéate de gente que sepa quitar del camino los obstáculos. La palabra guerra viene de su raíz original temelio, significa quitar del camino. Se refiere a una persona que tiene una posición corporal de servicio militar, que derriba obstáculos y obtiene victorias. Si tú quieres salir del fracaso, que tu equipo de Casa de Bendición sea un equipo de guerra. Que tu equipo de tu empresa sea un equipo de guerra. Que tu familia sea un equipo de guerra. Que quienes te rodean no estén en el desánimo y en la derrota, y si están, tú tendrás la responsabilidad de levantarlos, porque lo que te va a sacar del fracaso es gente que no está esperando que las cosas pasen, gente que está haciendo que las cosas pasen. Un líder no espera que las cosas pasen. Yo no puedo esperar a que las cosas pasen, yo voy a provocar que las cosas pasen.
Hay un libro que recomiendo mucho que usted lea, se llama La manera de un pastor, de Kevin Lehman. Él enseña 7 principios para personas productivas, dirigir personas productivas. Y él dice, mire, si lo ponen a usted a elegir entre talento y actitud, escoja la actitud, porque le van a llegar las hojas de vida. Mire, tengo una carrera en esto, tengo una especialización en esto, una maestría en esto, un doctorado en esto. O le va a llegar en su negocio, en su local, le va a llegar la gente, mire, yo ya he tenido tantos negocios, yo ya he tenido esto, yo tengo la experiencia. Pero lo pone usted a hacer algo, le llega a las 10 de la mañana, que no, que es que era que estaba orando, estaba hablando en lenguas antes de llegar a trabajar. Pero de repente aparece. Mire que los hermanos de David, todos eran súper talentosos, pero David era el más guerrero. Por eso cuando se le mete a Saúl, Saúl le dice, venga mijo, ¿y usted qué? ¿Usted cree que puede metérsele a Goliat? Dice, claro, mi rey, si este es su siervo, cuando cuidaba las ovejas de mi papá, se me metía al oso, se me metía al león, y yo le agarraba la quijada ese, fuera oso o fuera león, nos encendíamos y los acabábamos, y como quiera, mejor dicho, yo acababa con esos. ¿Por qué? Porque yo podía ser un poco bruto y atembado, pero yo no me dejaba golear. Para salir del fracaso, más que talento, necesitas gente de guerra, necesitas gente de corazón, necesitas gente violenta. ¿Cuánta gente de actitud hay acá? ¿Cuántos guerreros hay acá? Es que todavía no lo ponga ahí porque todavía no tiene todos los estudios teológicos. No tiene los estudios teológicos. Yo tampoco los tenía, y tenía 20 casas de bendición y tenía una red de 300 personas en la sede de mi papá, y no tenía toda la teología que hoy tengo, pero tenía un corazón de guerra que me llevaba a conquistar por encima de mi situación. Escúchame esto: ante el fracaso no se para. Y número 2, los que te rodean te potencializan o te frenan. Y un león no anda con jirafas, porque para un león la jirafa es comida. Un león anda con leones, porque la concepción del león no es ser segundo, es ser primero. Y Dios te dijo que tú eres cabeza y no cola. Ponte de pie, vamos a orar. ¿Cuántos van a resurgir de las cenizas? Yo no sé qué va a pasar esta semana, pero yo he venido a decirte algo de parte de Dios. Fiel es el que comenzó la obra en tu vida, el cual la va a terminar y la va a perfeccionar. Cuando Saúl vio a David con las cicatrices de las guerras pasadas, pensó que las cicatrices de David eran heridas de derrota. Escúchame esto que te voy a decir. Cuando el rey vio a David cicatrizado, la vida nos ha golpeado. La vida nos ha dejado cicatrices, la vida nos ha dejado golpes, desaciertos, fracasos. Pero cuando Saúl vio a David, pensó que las cicatrices eran heridas de derrota. Lo que no sabía es que cada herida de David era un trofeo de victoria. Cada herida que traía David era una marca. Yo aprendí no por vanidad, que es mejor comprar ropa de marca, porque la marca es un certificado de originalidad, y lo que es original no se daña. Las marcas en tu corazón te hacen genuino.
Las marcas en tu corazón te hacen sólido. Las marcas en tu corazón no son heridas de derrota, son trofeos de victoria. Y yo profetizo en el nombre de Cristo Jesús que en estos últimos meses del 2021 tú continuarás, te rodearás de gente estratégica y resurgirás de las cenizas.